Siguiendo con el video anterior, vamos a destapar la pantalla para sacar la tarjeta y empezar a sacar la memoria para corregir el problema del logo de los perritos que está bloqueado. No se pudo actualizar por USB, entonces vamos a hacer el trabajo sacando la memoria para volver a programarla o si es necesario cambiarla. Acá tenemos ya la herramienta preparada para hacer el trabajo. Vamos a quitar la tapa de la pantalla para comenzar. Acá ya sacamos la tarjeta. Vamos a proceder a meterle mano para solucionar el problema del logo bloqueado. Acá lo primero que tenemos que hacer es quitar el disipador, porque vean que la memoria está debajo del disipador. Entonces vamos a quitar el disipador para poder sacar la memoria y cambiarla. El chasis de la tarjeta dice que es HK.T.RT2831P638. Es para una RCA modelo RC40P 19S SM. Acá ya quitamos el disipador y vamos a proceder a colocar flux en la memoria y a extraerla para cambiarla. Como ven, ya quitamos el disipador, ya tenemos la memoria aquí expuesta para sacarla. Esta es la memoria, sacarla y cambiarla, intentar reprogramarla. Si no acepta la carga del programa, entonces lo que vamos a hacer es cambiarla. Vamos a ver las características, si es de 8 o de 4 GB, para volverla a reprogramar y volverla a colocar aquí en la tarjeta. Vamos a colocar flux aquí alrededor para sacar la memoria. Vamos a encender y a colocar la estación en 400 grados para calentar la memoria y extraerla. Ya la memoria está floja, vamos a sacarla. Acá pueden ver la memoria, ya la sacamos. Todas las pistas están bien. Vamos a ver la tarjeta.
Ahí está el impreso de la tarjeta, ahí lo que nos queda es limpiarlo, pero vamos primero a hacer el revalinado de la memoria para programarla con el respaldo que tenemos y poner a funcionar la tarjeta nuevamente. Acá, como pueden ver, ya limpiamos la parte donde va la memoria puesta, la tenemos lista, quedaron todas las pistas en buen estado. Ahora lo que nos queda es limpiar la memoria para pasarla al programador y ver en qué condición está. Para cambiarla. Acá tenemos la memoria puesta en la base, una parte para limpiarla. Vamos a esperar a que el cautín caliente para limpiar todos los excesos de soldadura y pasarla al programador. Vamos a colocar más soldadura para limpiar un poco y luego pasamos la malla de soldadura. Y ahí quitamos el exceso de soldadura, vamos a pasar la malla para terminar de limpiar. Ya quitamos el exceso, vamos a limpiar la pasta para pasarla al programador. Vamos a utilizar alcohol. Y como pueden notar, ya no tiene exceso de soldadura en los pads. En este caso, pues vamos a tener que revalinarla porque el programador no la detectó. Hubieron varias patillas que no detectó, entonces vamos a revalinarla primero antes de volverla a colocar en el programador. Ya pusimos el stem y vamos a colocar la soldadura en pasta. Empezamos a colocar la soldadura en pasta para rellenar bien. Luego quitamos el exceso. Acá ya rellenamos con soldadura en pasta y perdón, y vamos a proceder a calentarla. En este caso va a ser una temperatura más baja. Vamos a colocar la estación en 350 grados. Vamos a proceder a calentar la soldadura. Hacemos círculos para ir calentando parejo. Y como pueden notar, ahí se van haciendo las esferas. Ahí ya se endureció la soldadura. Vamos a colocar alcohol para ir limpiando por encima, para luego sacar la memoria.
Ya sacamos la memoria, vamos a limpiarla, vamos a ajustar aquí para que vean que todas las esferas quedaron bien. Esta es una soldadura en pasta de la marca Mechanic, 183 grados. Vamos a proceder a limpiar la memoria para ahora sí pasarla al programador. Ya limpiamos la memoria y pueden ver que todas las esferas ya están parejitas, ya todas quedaron bien. Vamos a pasarla al programador para leerla y ver en qué condiciones está. Acá la colocamos en el programador y dice que la memoria tiene un tiempo de uso de un 20 o un 30% y no nos permitió leerla. Nos marca error. Eso haciendo indicar que la memoria está dañada. Entonces lo que nos queda es cambiarla y volver a programar la memoria, que es lo que vamos a hacer a continuación. Ahí tenemos el respaldo que vamos a instalar y ya tenemos la memoria en el programador. Vamos a programarla para volver a instalarla en la tarjeta. Acá ya estamos procediendo a programar la memoria. Dice que lleva un 4%, es una memoria de 8 gigas. Lleva tiempo programarla. Y ahí el programador está indicando que se está programando la memoria. Acá ya terminó el programador. Ya finalizó la programación de la memoria. Vamos a sacarla y proceder a instalarla en la tarjeta. Vamos a proceder a colocar flux para colocar la memoria y volverla a pegar. Ahí ya la centramos y vamos a proceder a volver a soldarla. Calentamos y hacemos círculos para que la memoria caliente por completo. Y ahí la terminamos de pegar. Vamos a esperar a que enfríe para probar la tarjeta. Sale nuevamente en el logo. Vamos a esperar a que pase y llegue a las funciones normales. Y ya ahí, como pueden notar, ya salió para cable. Terminó de cargar el logo, que era lo que no hacía. Estaba bloqueada. Ya están las demás funciones. Vamos a presionar menú. Ahí salen las funciones de menú. Bueno, esa es para cambiar a cable.
Y como pueden ver, está haciendo todas las funciones y ya no se queda bloqueada en el logo. Acá ya cargamos las funciones de la parte de Smart. Y como pueden notar, todo está funcionando. Ese era el problema, que se quedaba pegada en el logo. Y la memoria estaba dañada, hubo que reprogramarla. Se pasó al programador, no funcionó, nos dijo que había error. Programamos otra memoria de 8 gigas y la colocamos. Se metió el software a través del programador y ya la tarjeta quedó funcionando al 100%. Ahora lo que queda es instalarla en la pantalla y ponerla a prueba. Si el video les gusta, denle like, compartan, comenten y nos vemos en el próximo video.